El silencio de una casa, la fragilidad de un maestro y la sombra de una noticia que nadie quería escuchar. Hay nombres que no necesitan presentarse porque ya forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. José Luis Perales es uno de esos nombres. Su voz, suave pero firme, nunca necesitó gritar para quedarse grabada en el corazón de millones de personas. Sus canciones caminaron por bodas, despedidas, tardes de radio, viajes largos, cartas de amor, habitaciones solitarias y momentos en los que una familia entera se quedaba en silencio para escuchar una melodía que parecía escrita para todos. Por eso, cuando el nombre de Perales vuelve a aparecer acompañado de la palabra tragedia, el público no reacciona como ante una noticia cualquiera. Reacciona como si algo íntimo se quebrara. La escena, según esta reconstrucción narrativa, empieza con un silencio pesado. No el silencio cómodo de la tranquilidad, sino ese silencio que se instala en las casas cuando algo grave ocurre y nadie se atreve a decirlo en voz alta. En torno a la figura de José Luis Perales, a sus 81 años, todo parece adquirir una dimensión distinta. La edad, que durante tanto tiempo fue apenas un dato biográfico, se convierte ahora en una presencia inevitable. Ya no se habla solo del artista, del compositor, del hombre que escribió versos inmortales. Se habla también del cuerpo cansado, de la salud debilitada, de la fragilidad que llega con los años y de esa verdad que ninguna fama puede detener. Incluso los ídolos envejecen. Durante décadas, Perales fue visto como un hombre sereno, casi apartado del ruido feroz del espectáculo. Mientras otros artistas construían su imagen desde el escándalo, él eligió la discreción. Mientras muchos perseguían titulares, él parecía preferir la calma de su tierra, de su familia, de sus recuerdos y de sus canciones. Tal vez por eso cualquier noticia sobre su salud golpea con más fuerza, porque el público no lo imagina envuelto en conflictos, sino sentado en un lugar tranquilo, mirando el paso del tiempo con la misma sensibilidad con la que escribió tantos temas. La imagen de Perales enfermo, ingresado en un hospital y enfrentando una situación crítica, resulta especialmente dolorosa, porque contradice esa idea de paz que siempre lo acompañó. La supuesta confirmación de su hijo Pablo Perales, en esta narración dramática, sería el momento en que la preocupación se transforma en conmoción. Pablo no aparece aquí como un simple portavoz familiar, sino como un hijo que carga con una responsabilidad imposible. Hablar cuando la garganta está cerrada por el dolor. Hay noticias que se pueden comunicar con palabras ordenadas, pero hay otras que apenas se sostienen. Cuando se trata de un padre, y más aún de un padre, que también pertenece emocionalmente a millones de personas, cada frase pesa el doble. Lo privado deja de ser completamente privado. El dolor familiar se mezcla con el amor colectivo. Mi padre está atravesando un momento muy delicado, podría decir una voz quebrada, más cercana al susurro que al comunicado formal. Bastaría esa frase para que el mundo de quienes aman la música de Perales se detuviera por un instante. Pero antes de llegar a ese momento, habría que mirar hacia atrás, porque ninguna tragedia aparece de la nada. La vida de José Luis Perales no puede entenderse solo desde una habitación de hospital, ni desde un titular alarmante. Para comprender por qué una noticia sobre su salud conmueve tanto, hay que regresar al origen de su historia. A ese muchacho nacido en Castejón, en la provincia de Cuenca, que con el tiempo se convertiría en uno de los compositores más respetados de la música en español. Perales nació lejos de los grandes centros del espectáculo. Su mundo inicial no fue el de los focos, los teatros internacionales, ni los aplausos multitudinarios. Fue un mundo más humilde, más rural, más íntimo. Quizá ahí está una de las claves de su obra. Sus canciones nunca sonaron fabricadas en un laboratorio de éxito. Sonaron a vida vivida, a conversaciones de sobremesa, a despedidas en estaciones, a miradas que dicen más que los discursos. En ellas había una sencillez que no debía confundirse con simpleza. Al contrario, Perales tenía el don de convertir sentimientos complejos en versos comprensibles para todos. Ese don no se improvisa. Nace de mirar mucho, de escuchar más y de hablar solo cuando las palabras tienen sentido. En una industria musical tantas veces dominada por el exceso, José Luis Perales construyó una carrera desde la contención. No necesitaba adornarse demasiado. Su estilo era reconocible precisamente porque parecía alejado de la vanidad. Cantaba como quien cuenta una verdad al oído, escribía como quien observa una escena cotidiana y descubre en ella una herida universal. Por eso, cuando se habla de su salud debilitada, no se habla únicamente del estado físico de un cantante. Se habla de la vulnerabilidad de una voz que acompañó a millones. Se habla del temor a perder una presencia que, aunque no estuviera siempre en la televisión o en los escenarios, seguía formando parte del paisaje emocional de muchas familias.
Hay artistas que desaparecen cuando dejan de publicar discos. Perales no. Sus canciones siguieron viviendo por él. Continuaron sonando en radios, reuniones familiares, homenajes, programas musicales y listas de reproducción de quienes encontraron en sus letras una forma de decir lo que nunca pudieron expresar. A los 81 años, la palabra cansancio adquiere otro significado. No es el cansancio de una gira, ni el agotamiento de una jornada larga, ni la fatiga normal de un viaje. Es un cansancio más profundo, acumulado, silencioso. Es el cuerpo recordando que ha atravesado décadas. Es la salud pidiendo una pausa definitiva. En esta versión narrativa, la hospitalización de Perales aparecería como la consecuencia de un deterioro lento, vinculado a la edad, a la debilidad natural y a esa fragilidad que muchas familias conocen demasiado bien cuando acompañan a sus mayores. Un hospital. En esas circunstancias, no es solo un lugar médico. Es un territorio emocional. En sus pasillos se mezclan la esperanza y el miedo. Las familias miran relojes que parecen no avanzar. Los teléfonos vibran con mensajes que nadie quiere responder. Las puertas se abren y se cierran con una lentitud insoportable. Cada gesto de un médico se interpreta como una señal. Cada silencio parece un presagio. Y si quien está ingresado es alguien como José Luis Perales, la intimidad de ese dolor se amplifica hasta convertirse en noticia, rumor, oración colectiva y angustia compartida. Pablo Perales, como hijo, tendría que moverse entre dos mundos. Por un lado, el mundo íntimo, el de la familia, el de los recuerdos personales, el del padre real que existe más allá del artista. Por otro lado, el mundo público, el de los admiradores, los periodistas, los titulares, las redes sociales y la presión de quienes quieren saber cada detalle. Esa doble carga puede ser devastadora, porque para el público, José Luis Perales es una leyenda. Para Pablo, antes que nada, es su padre. Esa diferencia lo cambia todo. El padre no es solo el compositor de ¿y cómo es él? No es solo el autor de melodías que cruzaron fronteras. No es solo el hombre premiado, entrevistado, admirado y recordado. Es el hombre de la casa, el que compartió comidas, consejos, silencios, preocupaciones y afectos. Es la figura que probablemente enseñó con el ejemplo más que con discursos. Es el padre que, detrás del apellido famoso, tuvo una vida familiar protegida de la exhibición constante. Esa discreción familiar siempre fue parte del universo de Perales. Nunca pareció interesado en convertir su intimidad en mercancía. Su vida privada permaneció, en gran medida, resguardada. Y eso hace que cualquier aparición de su familia en un momento difícil resulte todavía más significativa. Cuando una familia acostumbrada al silencio decide hablar, el público entiende que algo grave ocurre. Cuando un hijo toma la palabra, no para promocionar un proyecto ni para celebrar un aniversario, sino para reconocer un momento crítico, la noticia adquiere una densidad emocional imposible de ignorar. La imagen de Pablo llorando, confirmando una situación dolorosa, funciona en este relato como símbolo del impacto humano detrás del mito, porque la tragedia de los grandes artistas no consiste solamente en que enferman o envejecen. Consiste en que, cuando eso ocurre, millones de personas descubren de golpe que aquel ser casi eterno también era vulnerable. El público suele convertir a sus ídolos en figuras suspendidas fuera del tiempo. Las canciones no envejecen al mismo ritmo que los cuerpos. Una melodía grabada hace décadas puede sonar joven para siempre, pero quien la cantó sigue sometido al paso de los años. Ahí está la gran paradoja de José Luis Perales. Su obra permanece fresca, mientras su cuerpo, como el de cualquier ser humano, enfrenta la edad. Sus canciones siguen hablando de amor, despedidas, nostalgia y ternura con la misma fuerza de siempre. Pero el hombre detrás de esas canciones ya no es aquel artista en plenitud de giras interminables. Es un hombre mayor, respetado, querido, pero inevitablemente frágil. Y esa fragilidad duele, porque nos recuerda nuestra propia relación con el tiempo. Hay una generación entera que creció escuchando a Perales en la radio. Para muchos, su voz estaba asociada a los padres, a los abuelos, a una España más lenta, a una América Latina que lo recibió como propio, a tardes domésticas donde la música no era ruido de fondo sino compañía. Perales formaba parte de un tipo de canción que contaba historias. Sus letras tenían personajes, escenas, preguntas, despedidas, confesiones. No eran solo estribillos para repetir, eran pequeñas narraciones emocionales. Por eso, en medio de esta supuesta crisis de salud, muchos admiradores no recordarían un dato exacto de su carrera, sino un momento personal. Una madre cantando en la cocina, un padre poniendo un casete en el coche, una pareja bailando en una fiesta familiar.
Un adolescente descubriendo que el amor también podía doler, un adulto volviendo a una canción después de una separación. Esa es la verdadera dimensión de Perales. No solo vendió discos, sino que se instaló en la memoria privada de la gente. Cuando un artista alcanza ese lugar, cualquier noticia sobre su sufrimiento se siente cercana. No importa que el admirador nunca haya hablado con él, no importa que lo haya visto solo en televisión. La música crea una intimidad misteriosa. Quien escucha una canción en un momento decisivo de su vida, siente que el autor estuvo allí, aunque nunca lo conociera. Ibe Perales estuvo allí para millones. En esta reconstrucción, la noticia habría empezado a circular con rapidez. José Luis Perales, hospitalizado en estado crítico. Las redes sociales, siempre hambrientas de urgencia, habrían multiplicado la frase antes de que hubiera tiempo para respirar. Algunos compartirían la noticia con tristeza, otros pedirían prudencia, otros recordarían episodios anteriores de rumores falsos y advertirían que no se debía creer todo. Esa mezcla de dolor, incredulidad y cautela refleja muy bien el clima actual de la información. Vivimos en una época en la que una noticia puede conmover al mundo antes incluso de ser confirmada. Y precisamente por eso, la figura de Pablo Perales se vuelve central. En un entorno saturado de rumores, la palabra de un familiar directo pesa más que cualquier publicación anónima. Si Pablo hablara, muchos lo escucharían como la única voz autorizada. Pero incluso esa autoridad tendría un precio emocional enorme. Porque confirmar que un padre está en situación crítica no es simplemente informar, es aceptar públicamente una herida íntima. El dolor de un hijo ante la enfermedad de su padre tiene una forma particular. No siempre es explosivo, a veces es contenido, seco, silencioso. A veces aparece en una pausa demasiado larga antes de responder. A veces en una mirada que evita la cámara. A veces en una frase breve. Estamos junto a él. Esa frase, tan simple, puede decirlo todo. Dice que hay miedo. Dice que hay amor. Dice que la familia no se ha ido. Dice que, pase lo que pase, el artista no está solo. Y en el caso de José Luis Perales, esa idea resulta profundamente coherente con su vida. Perales siempre transmitió la imagen de un hombre unido a sus raíces, a su familia, a sus afectos más cercanos. Incluso cuando alcanzó fama internacional, no pareció perder esa conexión con lo esencial. Su música hablaba de sentimientos universales, pero su manera de estar en el mundo parecía anclada en una sencillez muy concreta. Esa sencillez es una de las razones por las que tantos lo respetan. No fue solo un cantante exitoso, fue también un hombre que supo no convertirse en caricatura de la fama. En el hospital, según el tono de este relato, los recuerdos tendrían una presencia inevitable. Es imposible acompañar a un ser querido en un momento crítico sin que el pasado se agolpe. Cada objeto puede abrir una memoria. Una mano, tomada en silencio, puede recordar otra mano, guiando los primeros pasos. Una respiración difícil puede traer de vuelta una voz fuerte en el escenario. Un rostro cansado puede superponerse al rostro joven de las fotografías antiguas. Para Pablo, ver a su padre vulnerable sería enfrentarse no solo al presente, sino a toda una vida compartida. Para los admiradores, la memoria funcionaría de otra manera. Ellos no estarían en la habitación, pero llenarían las redes de canciones, fotografías, mensajes y oraciones. Algunos escribirían, «Gracias por tanto, maestro». Otros dirían, «Sus canciones acompañaron mi vida». Otros compartirían versos, portadas de discos, recuerdos de conciertos o anécdotas de encuentros breves. En momentos así, la comunidad de seguidores se convierte en una especie de familia simbólica. No puede entrar al hospital, pero intenta acompañar desde lejos. La palabra maestro aparece con frecuencia cuando se habla de Perales, y no es casual. Maestro no solo por su capacidad musical, sino por su manera de enseñar sensibilidad. En una época donde la exposición pública suele premiar el escándalo, Perales enseñó que la emoción podía ser elegante, que una canción podía ser profunda sin ser oscura, que la tristeza podía cantarse con pudor, que el amor podía narrarse sin vulgaridad, que una despedida podía convertirse en arte. Esa elegancia emocional es parte de su legado. Y quizá por eso resulta tan difícil imaginarlo atrapado en la crudeza de un parte médico. Los hospitales tienen un lenguaje frío, estado crítico, evolución reservada, debilidad, complicaciones, observación, pronóstico. Ese vocabulario contrasta con el universo poético de Perales. Sin embargo, la vida une esas dos dimensiones sin pedir permiso. El poeta también tiene cuerpo. El compositor también envejece. El artista también depende de médicos, cuidados, máquinas, medicamentos y manos familiares. La belleza de los artistas suele incomodar al público porque rompe una fantasía.
Queremos que sigan siendo como en los discos que amamos, como en los videos que recordamos, como en las fotografías que fijaron una época. Pero la vida no se detiene en la imagen que preferimos. Perales, como todos, ha cruzado años, pérdidas, alegrías, despedidas y transformaciones. Su edad no disminuye su grandeza, la vuelve más humana. A los 81 años, cada aparición pública, cada palabra y cada gesto adquieren una dimensión de legado. En esta narración, la hospitalización no sería solo una noticia médica, sino un capítulo emocional en la historia de un hombre que cantó tantas veces al paso del tiempo, porque Perales escribió sobre despedidas, sobre ausencias, sobre preguntas que quedan suspendidas, y ahora, simbólicamente, el público se encuentra haciéndole preguntas al destino. ¿Cómo está? ¿Se recuperará? ¿Qué dice la familia? ¿Hay esperanza? ¿Qué podemos hacer quienes solo podemos esperar? La espera es una de las experiencias más duras cuando se trata de salud. Esperar un parte médico. Esperar una llamada. Esperar una señal. Esperar que la noche pase sin malas noticias. Esperar que el cuerpo responda. Esperar que la persona amada abra los ojos. Apriete una mano. Diga una palabra. En la supuesta situación de Perales, esa espera se multiplicaría por miles o millones. Cada admirador esperaría desde su casa, desde su país, desde su recuerdo personal. Pero el centro de todo seguiría estando en la familia. No en los titulares, no en las tendencias, no en la velocidad de las redes. En la familia. En Pablo. En los seres queridos que conocen al hombre detrás del artista. Ellos serían los verdaderos protagonistas de la noche más difícil. Porque el público puede llorar a un ídolo, pero la familia acompaña a un padre, a un esposo, a un abuelo, a un ser humano concreto. Esa diferencia merece respeto. Por eso, cualquier texto sobre una situación así debe evitar la crueldad de la exageración irresponsable. El dolor vende, sí, pero también exige límites. La figura de José Luis Perales merece una narración intensa, emotiva y profunda, pero no una explotación vacía. Su carrera ha estado marcada por la sensibilidad. Hablar de él exige la misma sensibilidad. Incluso en una pieza dramática, incluso en un formato de revista o video, debe permanecer un fondo de respeto. La supuesta frase de Pablo, estamos devastados pero seguimos junto a él, resumiría ese equilibrio entre dolor y esperanza. Devastación porque nadie está preparado para ver débil a quien fue una columna de la familia. Esperanza porque mientras hay vida, hay acompañamiento, cuidado y fe. Y Perales, incluso en la fragilidad, seguiría siendo el centro de una red de amor. En este primer capítulo, la tragedia no se presenta como final, sino como umbral. Un umbral doloroso entre el pasado luminoso y un presente incierto. De un lado, están las canciones, los aplausos, la trayectoria, los recuerdos familiares, la voz que cruzó fronteras. Del otro lado está la habitación silenciosa, la edad avanzada, el cuerpo cansado y un hijo que intenta encontrar palabras para explicar lo inexplicable. La historia de José Luis Perales siempre estuvo ligada a la emoción contenida. Y quizá por eso, en una noche así no harían falta grandes discursos. Bastaría una canción sonando en voz baja. Bastaría una familia unida alrededor de una cama. Bastaría un hijo diciendo que su padre lucha, que está acompañado, que el momento es grave, que el dolor es inmenso. Bastaría eso para que millones entendieran la magnitud del instante. Porque Perales no pertenece solo a la industria musical. Pertenece a la educación sentimental de varias generaciones. Pertenece a quienes aprendieron a nombrar la nostalgia gracias a sus canciones. Pertenece a quienes encontraron consuelo en su voz. Pertenece a quienes todavía, al escuchar los primeros acordes de una melodía suya, sienten que algo dentro vuelve a casa. Y cuando alguien así atraviesa una hora difícil, el mundo no solo se informa, recuerda al joven compositor que empezó lejos del ruido. Recuerda al artista que eligió la sobriedad. Recuerda al hombre que convirtió la ternura en una forma de permanencia. Recuerda las canciones que parecían cartas abiertas. Recuerda la voz que nunca necesitó imponerse. Recuerda que hubo un tiempo en que la música popular podía ser profundamente poética sin dejar de ser cercana. En la supuesta habitación de hospital, mientras la familia espera, toda esa memoria parece reunirse alrededor de José Luis Perales. No como una multitud física, sino como una presencia invisible. Cada canción escuchada, cada aplauso recibido, cada historia de amor acompañada por su música, cada lágrima derramada por sus letras, todo parece volver a él en forma de gratitud. Pablo, en medio de su dolor, tal vez sentiría esa presencia. Tal vez sabría que su padre no está solo, no solo porque la familia lo acompaña, sino porque millones de personas lo llevan en la memoria. Pero esa conciencia no elimina el sufrimiento.
Al contrario, puede hacerlo más intenso, porque cuando un padre pertenece también al mundo, el hijo debe compartir su angustia con una multitud. Ese es el precio de las leyendas. Su vida privada nunca es completamente privada. Su enfermedad nunca es solo familiar. Su silencio nunca es solo silencio. Pero también hay una belleza triste en ello. El amor que sembraron vuelve en los momentos difíciles, y José Luis Perales sembró mucho amor. El capítulo se cierra con una imagen contenida. Una familia que no se separa. Un hijo que llora sin querer convertir su llanto en espectáculo. Un artista mayor que enfrenta una hora delicada y un público que, desde lejos, responde de la única manera que puede. Recordando, rezando, escuchando sus canciones y esperando una noticia mejor. Porque incluso en medio de la incertidumbre, hay algo que ninguna crisis puede borrar. La obra de José Luis Perales ya venció al tiempo. Su cuerpo puede estar cansado, su salud puede ser frágil, su familia puede atravesar una noche de miedo, pero sus canciones siguen vivas. Y mientras una sola persona vuelva a escucharlas con emoción, algo de él seguirá respirando en la memoria colectiva. El dolor de Pablo, en esta historia, no sería solo el dolor de un hijo. Sería también el reflejo de todos los que alguna vez sintieron que Perales les hablaba directamente al corazón. Por eso, ante la posibilidad de una tragedia, el mundo se queda en silencio. No por falta de palabras, sino por respeto. Y en ese silencio, una verdad se impone. José Luis Perales no es únicamente un cantante de otra época. Es una voz que enseñó a millones a sentir con delicadeza. Una voz que convirtió la nostalgia en arte. Una voz que, incluso frente a la fragilidad de la edad, continúa iluminando la memoria de quienes lo aman. La voz de Pablo. El dolor de la familia y el legado que ninguna tragedia puede borrar. La noticia cayó como una sombra sobre quienes habían seguido durante décadas la vida y la música de José Luis Perales. Después de tantas canciones dedicadas al amor, a la despedida, a la nostalgia o a la memoria, parecía imposible imaginar al maestro en una situación tan frágil. Sin embargo, el paso de los años no perdona a nadie. A los 81 años, según esta reconstrucción narrativa, el artista atravesaba uno de los momentos más delicados de su vida, ingresado en un hospital y rodeado por el silencio preocupado de su familia. Pablo Perales, su hijo, fue quien cargó con la parte más difícil: poner palabras al dolor. No habló como representante ni como figura pública, habló como hijo, y eso hizo que cada frase tuviera un peso distinto. Su voz, quebrada por la emoción, no necesitó dramatizar demasiado. Bastó con reconocer que su padre estaba viviendo una etapa crítica, marcada por el desgaste de la edad y una salud debilitada, para que millones de admiradores comprendieran la gravedad del momento. En torno a la familia, se formó una barrera de respeto. Nadie podía sentir el dolor como ellos. Para el público, José Luis Perales era una leyenda de la música romántica. Para Pablo, era su padre. Esa diferencia era fundamental. Detrás del compositor admirado por generaciones, estaba el hombre de casa, el ser querido, el padre que había compartido años de vida, lejos del ruido de los escenarios. Las reacciones no tardaron en llegar. Admiradores de España, América Latina y muchos otros lugares comenzaron a recordar sus canciones más queridas. Algunos escribieron mensajes de apoyo, otros compartieron versos, fotografías y recuerdos personales. Muchos confesaron que habían crecido escuchando su voz en la radio familiar, en reuniones, en viajes o en momentos de soledad. Perales no era solo un cantante, era parte de la memoria emocional de millones de personas. Y precisamente por eso, el dolor se volvió colectivo. La posible tragedia de José Luis Perales no era únicamente una noticia sobre la salud de un artista mayor. Era también un recordatorio de que las voces que acompañaron nuestra vida también envejecen. Sus canciones permanecen jóvenes, pero el cuerpo del artista pertenece al tiempo. Esa verdad golpeó profundamente a quienes siempre lo imaginaron sereno, fuerte y eterno. Pablo, en medio de la tristeza, también dejó claro algo esencial. La familia estaba unida. No había abandono, no había soledad, no había distancia. En el momento más difícil, José Luis Perales estaba acompañado por los suyos. Esa imagen, la de una familia reunida alrededor del padre enfermo, resumía mejor que cualquier discurso la verdadera dimensión del amor. El hospital se convirtió entonces en un espacio de espera. Espera de noticias, de señales, de pequeñas mejoras, de palabras médicas que pudieran abrir una puerta a la esperanza. Pero también fue un espacio de memoria, porque cuando alguien tan importante atraviesa una crisis, todo su pasado parece regresar. Los primeros años, la carrera, los escenarios, las canciones, los aplausos, las despedidas y los momentos íntimos que el público nunca conoció. José Luis Perales construyó su legado sin necesidad de escándalos.
Su grandeza estuvo en la sencillez, cantó al amor sin exageración, al dolor sin vulgaridad y a la nostalgia sin perder elegancia. Por eso, incluso en una noticia triste, su figura conserva una dignidad especial. Hablar de él exige respeto, porque su vida artística siempre estuvo marcada por la sensibilidad. La imagen, más poderosa no, es la del titular alarmante, sino la de un hijo emocionado defendiendo la memoria y la dignidad de su padre. Pablo Perales representa aquí el dolor familiar, pero también la gratitud. Gratitud por una vida compartida, por una carrera inmensa y por el cariño de un público que nunca olvidó al maestro. La tragedia, si llega, no podrá borrar lo que José Luis Perales dejó sembrado. Sus canciones seguirán sonando. Su nombre seguirá ligado a la historia de la música en español. Su voz seguirá acompañando a quienes buscan consuelo, amor o memoria en una melodía. Porque los cuerpos se cansan, la salud se debilita y los años pasan. Pero una obra verdadera permanece. Así termina esta historia. Con dolor, sí, pero también con reconocimiento. José Luis Perales no es solo un artista admirado, es una parte viva de la memoria sentimental de varias generaciones. Y aunque su familia atraviese una hora difícil, aunque Pablo hable entre lágrimas y aunque el público tema lo peor, hay una certeza que nadie puede arrebatarle. El legado de Perales ya pertenece para siempre al corazón de la música hispana.